Hoy vamos a hablar de la versión de reconocimiento del avión Northrop F-5A, con matrícula española AR9. En particular, el ejemplar del museo, el número 62, es un avión al que le tengo un especial cariño, porque fue precisamente el avión en el que me solté como avión monoplaza. A lo largo de 2 años como teniente en el ala 21 de Morón de la Frontera, lo volé 12 veces, acumulando 14 horas de vuelo en él. A lo largo de la historia, es muy normal que los aviones de combate tuvieran una derivada como aviones de reconocimiento. Y así aviones contemporáneos con este mismo F-5, como el Phantom, el Mirage 5, el MiG-25 o el Sukhoi 24, tuvieron versiones de reconocimiento. En estos casos, en la mayoría de las ocasiones, esa versión de reconocimiento suponía una merma en las capacidades operativas del avión, bien porque se le quitaba el radar, bien porque perdía estaciones de armamento o bien porque se disminuía la cantidad de combustible interno. Pero los ingenieros de la casa Northrop tuvieron la genialidad de, en este espacio de apenas 1 metro, aparte de calefactarlo y presurizarlo, colocar 4 estaciones de cámaras. Cámaras que en un principio fueron las americanas Fairchild, de 70 milímetros de negativo, con una capacidad de 30 metros de película, lo que les permitía hacer a cada cámara 465 fotografías. Es decir, en una misión de reconocimiento, el F-5 era capaz de hacer hasta 2000 fotografías. Incluso una de las posibilidades era disparar de forma vertical en 2 cámaras simultáneamente para hacer una fotografía estereoscópica y que de esa forma la sección de fotointerpretación pudiera hacer un trabajo en 3 dimensiones. Los 70 F-5 del Ejército del Aire fueron fabricados por Construcciones Aeronáuticas en su factoría de Getafe. De ellos, 34 fueron doble mando y 36 fueron cazas o monoplazas. Y a su vez de ellos, la mitad, es decir, 18, fueron de la versión de reconocimiento. Los aviones de reconocimiento fueron entregados entre el año 1971 y 1972. Y se formó un escuadrón de reconocimiento con denominación 204 en la base aérea de Morón. Ese escuadrón luego pasó a denominarse 212 Escuadrón. Entre los años 1974 y 1975 se produjeron varios destacamentos en la base canaria de Gando con motivo de la crisis del Sáhara. Y así, desde 1976 hasta 1982 se creó una nueva unidad de F-5 en Gando, con la denominación de 464 Escuadrón, con los aviones del antiguo 212 Escuadrón. En 1982, el 464 Escuadrón se disuelve, todos los F-5 vuelven a Morón y se reactiva el 212 Escuadrón. Si bien en aquella época existía una escuadrilla de reconocimiento en el seno del ala 12 con 4 Phantom de la versión de reconocimiento y el Mirage 3 del ala 11 de Manises también llevaba una cámara de reconocimiento, lo cierto es que es en Morón donde se produce una época dorada del reconocimiento táctico dentro del Ejército del Aire. Y ello es debido a que un grupo de jóvenes pilotos y entusiastas de la fotografía crean nuevas tablas de utilización del F-5 como plataforma de reconocimiento, establecen nuevas configuraciones de cámaras que se añaden a las 6 originales de la casa, se crea un título oficioso de piloto de reconocimiento táctico, que a lo largo de la historia alcanza o lo obtienen unos 120 pilotos de la unidad, y por último se establece una competición dentro del ala 21 desde el punto de vista fotográfico, ya que la sección de fotointerpretación hace una evaluación exhaustiva de cada una de las misiones y se establece un ranking entre tripulaciones que es francamente competitivo. De los 18 aviones de reconocimiento F-5 del Ejército del Aire, 8 se perdieron en accidente, es decir, tuvo un índice de aterrización cercano al 50%. Y ello fue debido a la alta profesionalidad de sus tripulaciones, que siempre intentaban exprimir las capacidades de la plataforma. De uno de los aviones restantes se utilizó la cabina para crear el simulador que actualmente se encuentra en la Escuela de Caza y Ataque en la base aérea de Talavera la Real. Y de los 9 restantes, 6 están en monumentos
distribuidos a lo largo de toda España. Uno de ellos se utiliza para instrucción estática en la Academia Básica del Aire y del Espacio, en la base de León, y dos se encuentran en museos. Uno de ellos, este junto al que nos encontramos, es el avión de cola 62, estuvo en Canarias entre 1976 y 1982, cuando volvió a Morón. Fue entregado al Ejército del Aire originalmente el 17 de diciembre de 1971 y en él tuve el honor de soltarme como primer avión monoplaza a mi llegada a la base aérea de Morón. Tal y como he comentado, precisamente en este ejemplar, el número 62, me solté cuando llegué como teniente al ala 21. La suelta en el avión monoplaza era un poco más complicada de lo que aparentemente se podría suponer. Es cierto que los pilotos que venían del curso de caza y ataque en Talavera Real habían volado el mismo avión, pero siempre el avión biplaza y en cabina delantera. El caso del F-5 es muy especial en la historia de la aviación, porque la segunda cabina del avión biplaza no se puso detrás de la primera, como era normal, sino que se puso delante, en particular en el avión T-38 Talon. Eso significaba que para el alumno de Talavera, cuando llegaba a Morón, la posición dentro del avión y en particular en la recogida en las tomas de aterrizaje era diferente. Por eso cuando llegaban los pilotos a Morón se producía una suelta rápida que consistía en volar a primera hora de la mañana, en el primer periodo de vuelo, en la cabina trasera de un doble mando, porque su posición coincide con la cabina del avión monoplaza. Tal y como hemos comentado, la versión de reconocimiento del F-5 conservaba todas las capacidades operativas, hasta tal punto que en una misma misión el avión era capaz de hacer una misión de ataque al suelo con armamento y de reconocimiento táctico utilizando las cámaras. El F-5 era un avión muy básico en cuestión de aviónica. De hecho, no tenía ningún sistema de autodefensa. No tenía radar, no tenía bengalas, no tenía chaff, no tenía guerra electrónica. Por lo tanto, dentro del espacio aéreo hostil, su capacidad de supervivencia se basaba en navegar muy bajo, pegado al terreno, y muy rápido. De hecho, era un avión que volaba estupendamente desde 360 hasta 540 nudos. Pero volar tan bajo y a alta velocidad tenía problemas de navegación, porque el avión tampoco tenía ni navegador Doppler, ni inercial, ni por supuesto GPS. Así que había que volar con mapa a rumbo y distancia. Y como digo, muy bajo y muy rápido, donde siempre existía el riesgo de impacto con pájaro o encontrarte con unos cables inesperadamente. Eso en cuanto a la navegación al objetivo. Pero el ataque final, tanto si fuera una misión de reconocimiento como una misión de ataque, era exactamente igual. Y se podían utilizar dos modalidades. La primera era en vuelo recto y nivelado sobre el objetivo a muy alta velocidad. En caso de armamento sería para utilizar bombas frenadas o bien napalm. Y en el caso de reconocimiento fotográfico se dispararían todas las cámaras, tanto la delantera oblicua como las laterales oblicuas como la vertical trasera. En cuanto a la segunda modalidad, que consistía en navegar, como he dicho, hacia el objetivo a muy baja cota y alta velocidad, pero en las proximidades del objetivo se producía un tirón del avión para poner 45 grados de morro alto, al tiempo que se balabeaba a 180 grados y se ponía el avión invertido. A partir de ese momento había que adquirir visualmente el objetivo y una vez en la cima de la maniobra se bajaba el morro hasta apuntar hacia el objetivo, se quitaba el alabeo de 180 grados para nivelar el avión y a partir de ahí o bien se lanzaba el armamento, que consistiría en cañón, cohete o bomba lisa, o bien se disparaban las cámaras, principalmente la delantera oblicua. La evasión de la zona del objetivo siempre era muy baja cota, alta velocidad y, por supuesto, jamás se reatacaba el objetivo. El F-5 estaba dotado de 4 estaciones de cámaras. En principio fueron las americanas Fairchild y a lo largo del tiempo se sustituyeron por las británicas Vinten. Había 4 estaciones, como digo, todo el compartimento
estaba acondicionado y presurizado y había una delantera oblicua, dos laterales oblicuas y una vertical trasera. En general se podía seleccionar hasta 6 configuraciones diferentes dependiendo de cuál fuera la naturaleza táctica de la misión a efectuar. Hasta aquí este breve resumen de lo que ha sido la vida operativa de la versión de reconocimiento del F-5 dentro del objeto del aire.